Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos todos. Un placer volver a encontrarnos de nuevo, como todos los jueves, aquí en el Centro Ágora, a las 6 de la tarde, puntuales, con esto del mundo de la cultura y que la verdad que nos encanta ir conociendo tantos aspectos que vamos conociendo cada tarde de jueves aquí en Hacemos Barrio. Es la quinta edición de estas conferencias, gracias al Ayuntamiento de Albacete, a través de la Concejalía de Vida y de Participación, y la FABA, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, que con tanto interés decidieron que aquí en el Centro Ágora se hablaba de cultura y que íbamos a traer a ponentes de la calidad que encontramos cada jueves. Un proyecto que nace de la inquietud y sobre todo pues del entusiasmo de un grupo de vecinos, todos ellos del polígono San Antón, que dijeron, oye, ¿y si empezamos a hacer conferencias interesantes que gusten a la gente, que sean atractivas, que estén relacionadas también con Albacete, que de alguna forma también vengan ponentes de fuera, pero que tengan un vínculo, explicaciones y cosas más que atractivas? Y en eso estamos. La verdad que estamos disfrutando mucho cada jueves, con mucha ilusión y con conocimientos nuevos. Nunca te acostarás sin aprender algo más. A mí ese refrán me encanta porque soy curiosa por naturaleza y yo creo que esta tarde también vamos a aprender cosas nuevas. Les recuerdo que todas las conferencias que vemos aquí, no solo la de hoy, las de todos los jueves, las podemos ver en YouTube. Normalmente casi al día siguiente, Virgilio, las tienes ya colgadas ahí en la plataforma y que además cuando terminemos la ponencia no termina el coloquio, es decir, que ustedes tomarán la palabra si quieren hacer alguna pregunta o quieren hacer alguna apreciación o simplemente comentar con nuestro ponente. Aquí estará encantado de poder charlar y entre todos mantener un coloquio si así lo desean y se han quedado con ganas de más. Vamos a darle las gracias a quien con tanto trabajo y dedicación está cada jueves, que es Virgilio Cencerrado, que es el encargado de Hacemos Barrio y sobre todo de esta programación fantástica que tenemos cada jueves y que además hay unos papeles en los que si ustedes han venido hoy a esta ponencia porque sí o alguien les ha dicho acompáñame, pues estoy segura de que van a encontrar su sitio en cualquiera otro de los jueves o todos los jueves que ustedes quieran lo van a poder disfrutar y ver aquí. ¿De qué vamos a hablar esta tarde? ¿Qué os ha traído aquí? Pues vamos a tener una ponencia fantástica sobre el yacimiento arqueológico de la Acequión. Yo creo que todos hemos oído hablar de este yacimiento, es un proyecto de recuperación que está renaciendo y para hablar de todo ello tenemos a Luis Benítez de Lugo Enrich, que es arqueólogo, doctor en prehistoria y además profesor de la Universidad Complutense. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar aquí. Además es especialista en la Edad de Bronce y la Edad de Hierro, con una trayectoria de más de 27 años como consultor arqueólogo y gestor de patrimonio cultural, así que más de 200 publicaciones, que eso vamos, son muchos años de trabajo, sin duda, y ha organizado diferentes cursos, seminarios, ha estado con la universidad, por lo tanto, esto de hablar no le viene de nuevas, y más cuando eres profesor, o sea, estás siempre hablando. Así que va a ser, yo creo que muy didáctico y un placer poder compartir con él este rato. Va a hablar pues del retamar y el acequión, que son auténticos referentes dentro de la cultura de las motillas, y yo no voy a desvelar mucho más, me había preparado más cosas, pero es que entonces desvelo prácticamente la mitad de la ponencia, así que yo creo que estamos aquí para escuchar a Luis, que estamos deseando, y vamos a ver qué vamos a descubrir nuevo. Estoy segura de que vamos a conocer algo diferente, así que le vamos a dar un aplauso y vamos a disfrutar de su ponencia. Muchas gracias al Ayuntamiento de Albacete por la invitación a este programa de Hacemos Barrio, los jueves en el Ágora. Y bueno, por mi parte estoy encantado de estar aquí para desvelarles cómo fue la vida en la Edad del Bronce, pero también qué hay en Albacete, qué sabemos en relación al primer asentamiento del que hay constancia, que ha sido investigado, bastante investigado, y de hecho hoy es un referente internacional. Es el yacimiento de la Acequión, que está en la carretera de Barracs,
a mano derecha según se va hacia Barracs, a unos pocos kilómetros de Albacete. Es un yacimiento que fue investigado en la década de los 80, segunda mitad de los 80, y que gracias a que el Ayuntamiento de Albacete ha cogido de nuevo el impulso por recuperarlo de la ruina en la que estaba, pues se están empezando a hacer cosas. Yo les vengo a contar a grandes rasgos qué es lo que se hizo y en qué consiste este yacimiento arqueológico y qué sabemos de él, gracias a las investigaciones de los 80, y qué es lo que el Ayuntamiento de Albacete se está proponiendo hacer y llevar a cabo. Bien, aquí tienen la Motilla del Acequión, es una imagen de primera mitad del siglo XX, publicada por Santa Olalla, 1951. Como ven ustedes, es una prominencia del terreno que sobresale del fondo seco de la laguna del Acequión. Todo esto ha estado inundado de agua recurrentemente, aunque estacionalmente se ha secado, y lo que hay en medio, había dudas de si era una isla, pero en realidad no es una isla, es un tel. Un tel con dos L's es la palabra que utilizamos los arqueólogos para denominar a un yacimiento, a una montaña artificial creada por la superposición de diferentes destrucciones sucesivas de ciudades en el pasado. Tel Aviv, Tel Amarna, son evidencias o restos toponímicos o evidencias toponímicas de esas ciudades que han surgido y que han cogido su forma a partir de la destrucción de lo que había debajo, porque la gente, cuando se le rompía la casa, no había en ese momento naturalmente vertederos ni camiones de los escombros, y lo que hacían era alisar y construir encima. Entonces lo que sucede es que los arqueólogos ahora podemos excavarlo y ver esa superposición de ciudades y de poblados, cómo fue, ¿no? En el Acequión esto es lo que hay exactamente. La duda era si era una isla encima de la cual se puso la gente o si era realmente un poblado desde el fondo de la laguna. Esto es una cuestión a la que hemos dado luz y que hemos conseguido averiguar en los últimos años, concretamente en 2014. Otra foto es un congreso, hubo un congreso del sureste, primera mitad del siglo XX, y bueno, pues ya pues Santa Olalla, Sánchez Jiménez son referentes que vinieron aquí y que sabían que aquí había un yacimiento arqueológico. No sabían muy bien qué es lo que había debajo, no había excavaciones arqueológicas hechas y se creía que era un cranoj o un palafito. Había dudas al respecto, sobre todo por el entorno palustre y lagunar, ¿no? Otra foto en la que ven una imagen totalmente distinta a la que hay ahora, porque si ustedes conocen el Acequión, tiene ahora un anillo de chopos y grandes álamos alrededor, pero estos son fruto de una plantación por la familia que ahora es propietaria a mediados del siglo XX. Antes no había este tipo de chopos, ¿no? Son unos árboles plantados para hacer sombra, realmente, porque ahí había un cenador y lo tenían como sitio de recreo, ¿no? Aquí tienen unas mujeres del Acequión, es una fotografía antigua, unas mujeres en el Acequión, que lo que están haciendo pues es solazarse, tradicionalmente el Acequión ha sido un lugar de recreo donde la gente iba, tomaba el fresco, pescaba, navegaba. Había este tipo de barcas de fondo plano que servían para bueno, pues navegar por esta laguna, hasta el punto de que dos médicos, un padre y un hijo, dice la prensa de 1965, se ahogan en la laguna del Acequión precisamente cuando habían ido a este momento de recreo. ¿Qué son las motillas? Les voy a hablar, va a ser monográfica del Acequión. Esta sesión, he hecho otras recurrentemente. En este último año he venido a Albacete a hablar 2 veces en el Museo de Albacete, que ha tenido a bien invitarme, y sabía que iba a dar esta conferencia, entonces la he enfocado las otras conferencias bajo otras ópticas y perspectivas. Pues fortificaciones, el paisaje de la Edad del Bronce, cómo vivía la gente en aquel momento, cómo era aquella sociedad. Esta conferencia es diferente de las anteriores. Voy a hablar específicamente del Acequión, de cómo es esta motilla, pero para que ustedes entiendan qué es la motilla del Acequión y la entiendan en su justa medida, les voy a poner a vuela pluma imágenes de
otras motillas. Esta es la de Zuacorta, que está en término de Daimiel, ha sido cortada por un agricultor que ha decidido hacer una zanja para pasar una tubería y regar unos campos alrededor, pero el caso es que es un montículo también con mucha materia orgánica. Ven aquí otra foto de Zuacorta, que tiene una vegetación diferencial con respecto a los génaves que crecen pues, al pie de la laguna, ¿no? Esa vegetación diferencial nos da la pista para ver que es un lugar en el que la gente a lo largo de siglos ha realizado sus actividades, y hay mucha materia orgánica y por eso crecen amapolas en lugar de génaves en este sitio, que son más nitrófilas. Y bueno, la vegetación muchas veces a los arqueólogos nos da pistas. Motilla de Santa María, en Argamasilla de Alba. Fíjense en esta depresión que tiene, según la fotografía cenital que les presento, está en medio del cauce del río Guadiana. Este es el cauce del río Guadiana. En medio del Guadiana se ubicó esta motilla de Santa María. Motilla del Cura, en las tablas de Daimiel, en medio del paisaje palustre de las tablas de Daimiel. Motilla de la Vega Media. Motilla de Pedro Alonso. Tradicionalmente en La Mancha la gente ha visto estas motillas, y de ahí aunque en Albacete hay quien las conoce como morras, digamos en la disciplina, los arqueólogos, está establecido desde hace décadas ya que morras más bien se entiende que son los poblados encastillados en alto, poblados en altura, y las motillas se estableció que son este tipo de poblados y de asentamientos que hay en llano. Hay casi una cincuentena, se distribuyen principalmente por la provincia de Ciudad Real, provincia de Albacete y un poquito, muy poco, sur de Cuenca y sur de Toledo. Es un tipo de yacimiento que solo hay en La Mancha y que forma parte de nuestra historia. Motilla de los Brocheros, en Alcázar de San Juan. Motilla de los Romeros, la primera en ser excavada, década de los 70, por el profesor Almagro Gorbea. Motilla de las Cañas, excavada por la Universidad de Granada. Se hicieron primero dos trincheras, dos zanjas de sondeos, luego se excavó un cuarto de la motilla y se vio que había un gran muro con una serie de estructuras en el interior que, bueno, están pendientes de caracterizar y de definir, porque lo que hay son ruinas, piedras, pero no hay recintos claros, ¿no? Lo que sí hay es este muro perimetral. Es un muro importante e interesante, luego porque la Acequión tiene uno muy parecido. Entonces las motillas parece que tienen este muro perimetral que vamos a intentar explicar. Quiero que se fijen, antes de pasar a la diapositiva, en toda esta vegetación que hay alrededor. Es una vegetación palustre. La Motilla de las Cañas y otras están en un entorno que saben ustedes que son de Albacete, y en un entorno lagunar que fue desecado desde finales del siglo XIX por una cuestión que afectaba a los vecinos y vecinas de Albacete, que era el paludismo, y era un ambiente insano el que había. Pues me gustará preguntarles cómo piensan ustedes que en la Edad del Bronce la gente se metió en medio de los mosquitos y en medio de un lago, en un ambiente pantanoso, más que un lago, en un ambiente pantanoso, porque por aquí no se puede navegar. Todo esto es barro. Lo que había aquí son juncos, eneas, este tipo de vegetación que hay en nuestras lagunas, ¿no? Pues ahí se puso esta motilla. Habrá que ver por qué y preguntarse por qué se instalan y de qué forma en este sitio, ¿no? La Motilla del Retamar, hemos tenido ocasión de excavar la Motilla del Retamar mediante excavaciones en la década también de los 80, igual que el Acequión. Se estuvo excavando al lado del río Guadiana. Este es el río Guadiana, una foto actual, como las catas antiguas se han deshecho realmente, quedó abandonada. Esta es una foto de principios de los 90 y ya en el siglo XXI, tal y como está. El caso es que, esta motilla es interesante porque es junto a la del Acequión y a la de El Azuer, que ahora les mostraré una imagen, son las tres motillas más estudiadas y a través de las cuales conocemos la cultura de las motillas, que es la primera sociedad organizada que surge en Castilla-La Mancha y que, bueno, tiene una importancia desde el punto de vista de nuestra idiosincrasia regional, pues importante, ¿no? Son la primera vez que encontramos poblados en Castilla-La Mancha. Desde el punto de vista de la historia de la arquitectura, esto es algo importantísimo. Es decir, que son las construcciones más antiguas de Castilla-La Mancha.
Esta es la motilla del Azuer. Tiene una torre central, bueno, una serie de muros periféricos, este muro muy potente alrededor, igual que les mostraba en la motilla de las Cañas, y una serie de, bueno, estructuras, construcciones arrasadas alrededor, y sobre todo un pozo, un gran pozo que alcanza el acuífero y que llega bastante profundo, a menos 21 metros, que es donde está el acuífero regional en este lugar. Fíjense que para alcanzar el acuífero regional tienen que descender por debajo del agua del río Azuer, esto está en medio del río Azuer. Entonces, ¿cómo construyeron esas escaleras que han visto ustedes en la diapositiva anterior dentro del agua? Bueno, pues esto claramente esta gente no pudo excavar ni construir esta motilla, los niveles basales de cimentación de esta motilla con tecnología que hoy disponemos para construir dentro del agua, pero en aquella época no había ni snorkel ni buzos que hicieran esta cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que nos queda por intuir es que esta gente construyó esta motilla y también la de las Cañas cuando no había allí mosquitos, cuando no había río Azuer, cuando no había lagunas tablas de Daimiel, ni río Guadiana, en el caso del Retamar, porque estaba seco esto. Efectivamente, La Mancha ha sufrido sequías recurrentes. Es muy interesante que la del Acequión esté dentro de la motilla, dentro de la laguna del Acequión, y lo que cabe empezar a pensar e investigar es si realmente la construyeron cuando había agua en el Acequión o cuando el Acequión estaba seco, ¿no? ¿Y por qué se secó? Bien, la del Acequión no es la única motilla que había en Albacete. Estaba también la de los Ojos de San Jorge, la de Ollavacas y la de Gorrineras. Las tres están muy arrasadas en sus niveles aéreos, por motivo sobre todo de las actividades agrícolas, pero probablemente queden restos suyos en el subsuelo. Les voy a mostrar que los arqueólogos encontramos cosas que están enterradas y parece que han desaparecido o no existen, pero realmente sí existen, ¿no? Bien, la del Acequión es la mejor de todas ellas y se encuentra en buen estado de conservación. Van a ver ustedes ahora muros de muchos metros de altura en las diapositivas que les voy a mostrar. En relación a la imagen anterior, quiero que se fijen cuál es el área de inundación ahora, pues, de todo el entorno de Albacete. Aquí está Albacete capital y está en un entorno inundable. Este mapa procede de un estudio realizado por los catedráticos de la Universidad Autónoma de Madrid que intentan reconstruir las zonas inundables y el porqué y cómo se drenaron, por qué Albacete llega un momento que a través del canal de María Cristina decide sacar fuera todas estas aguas para quitarse el peligro de las inundaciones que al sureste de la península ibérica pues suceden recurrentemente, ¿no? Y bueno, el Acequión está en relación a todo esto, ¿no? A todas estas inundaciones. Bien, quiero hacer un homenaje a las personas que empezaron a estudiar en el Acequión a mediados de los 80, el profesor Manuel Fernández Miranda, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, con su equipo, Concepción, Concha, Martín Morales, María Dolores Fernández Pose, Pachula, y el profesor Gilman, también Antonio Gilman, profesor en Los Ángeles, en California, empiezan a poner en marcha un proyecto muy potente en Albacete para empezar a conocer algo que no se conocía. Esta gente, este equipo investigador, era especialista en la Edad del Bronce, y entienden que esto es un yacimiento de la Edad del Bronce y que nadie sabe nada de la Edad del Bronce de la Mancha, y entonces empiezan a investigar este tipo de cultura que debió dar lugar a estos yacimientos anómalos, raros, singulares, que son las motillas. Bueno, ¿quién era esta gente? Son nuestros antepasados de la Mancha, ¿no? Encontraron en José Jerez, alcalde aquí del Ayuntamiento de Albacete, junto con el profesor Manuel Fernández Miranda, encontraron un aliado para poner en marcha estas investigaciones arqueológicas, que dieron lugar a unos perfiles, a unos estratos en los que se ven unos niveles de arrollada, producto de la sucesiva deposición de sedimentos a lo largo de cientos de años, que aquí
la directora de los trabajos, Concepción Martín Morales, está dibujando con esta escala, ¿verdad? Muy científicamente. Concretamente este es el corte 2, estamos volviendo a retomar estos trabajos en este lugar. Me gustará, este es el corte 2 también, el corte que de la imagen anterior, el perfil de la imagen anterior es este. Les muestro ahora que en otra parte de esa cata hay esta muralla muy alta, ¿verdad? Les voy a mostrar fotos de cómo hemos encontrado esa muralla en nuestros días, pero para que vean, fíjense cómo se quedó, cómo la hemos encontrado y cómo la hemos recuperado, ¿no? Les voy a ir mostrando imágenes sucesivas. Una imagen de un perfil de este corte 2. En el centro de la motilla realmente no se ven pavimentos, no se ven construcciones, lo que hay es depósitos de sedimentos, unos tras otros, allá, ¿no? Una imagen de la muralla exterior, se abrieron catas al exterior de la motilla, de la motilla de la Acequión, y lo que se vieron fue una muralla ataludada, no totalmente verticalizada. Esta gente, tengan en cuenta que es la primera vez que se pone piedra sobre piedra en Castilla-La Mancha, este muro, y los de otras motillas. Y fíjense en qué consiste este muro. Es mampostería irregular, es decir, son piedras que no son sillarejos ni sillares, no está careado, eso, no son bloques rectangulares, pues a lo mejor ponen una piedra pequeña y encima ponen una grande. Esto genera problemas de estabilidad, genera derrumbes, y ellos tienen que periódicamente y recurrentemente reponer el paño. Aparte de que el mortero con el que traban estas piedras es barro de la laguna. Ese barro es arcilloso, las arcillas ustedes saben que son expansivas, según si están mojadas, vamos, húmedas, tienen humedad o no, más o menos humedad, pues tienen un volumen u otro y cambian, es su naturaleza. Entonces, y la cimentación era pues poca realmente. Entonces es un edificio que pesa muchísimo, muchísimas toneladas, miles de toneladas, que está sobre una base endeble que en sí misma es una estructura también inestable y que además está sometida a tensiones porque se mueve. Entonces, bueno, pues es una construcción de los albores de la arquitectura de Castilla-La Mancha, muy interesante en ese sentido, pero con dificultades, ¿no? Dificultades para sobrevivir y para mantenerse. Otra imagen de esta muralla, es una muralla monumental realmente. El equipo investigador en aquel momento tiene publicado en algunas de sus publicaciones que esta muralla lo que sirve, entre otras cosas, es para contener las aguas de la laguna y hace las funciones de dique. Esto que comenta el equipo investigador que les he mostrado con anterioridad es muy interesante porque teníamos la duda, yo trabajé con ellos siendo estudiante, entonces me recuerdo a mis mayores siempre preguntar, intentar llegar a los niveles basales, cosa que no se consiguió, niveles de cimentación para entender cómo se había fundado, ¿no? Este muy interesante yacimiento, pero no se consiguió en aquel momento, y saber si se había puesto sobre una isla o no, como les comentaba. Hicimos una serie de prospecciones con el Instituto Geológico y Minero de España. Tengo unas láminas preparadas después para comentarles en qué consistió esa investigación, y quiero contarles desde ya que pudimos concluir que no estaba puesta encima de una isla y que la motilla se empezó a edificar sobre el fondo de la laguna seca, una vez que estuvo seca. Otro ejemplo de la laguna, un ejemplo de los planos que hacíamos en aquel momento. Está publicado, los dos muros concéntricos a través de distintas catas que tienen cada una su número, ¿verdad? Y bueno, se supone que por la otra parte no excavada de la motilla de la Acequión, pues también había murallas, porque bueno, pues están detectadas en varios sitios, ¿no? Se realizaron una serie de dataciones radiocarbónicas importantes y básicamente se pudo averiguar que desde el siglo 23 antes de Cristo, 2000, a finales del tercer milenio, en el tránsito
entre la edad del cobre y la edad del bronce, la fecha canónica de cambio entre la edad del cobre y la edad del bronce es el 2200. Pues ven ustedes que más o menos en estos años es cuando se fundan los niveles más antiguos, son las fechas más antiguas que tenemos de la motilla de la acequión, y se abandona un poco antes de mediados del segundo milenio, estábamos hablando siempre antes de nuestra era, naturalmente, ¿no? Esto es el bronce medio, básicamente, ¿no? La prensa de aquel momento de los 80 recoge varias noticias con... esta es Concepción Martín Morales, Manuel Fernández Miranda, están analizando, estudiando uno de los recipientes que reconstruimos a partir de los trocitos, hechos trozos, aparecen siempre en la motilla, pero si se reconstruyen, pues este es el tipo de recipientes que había. Les invito a que los visiten en el Museo de Albacete. Hay una excelente exposición de los materiales que fueron recuperados de la motilla de la acequión y de otros sitios también en este museo, que siempre ha apoyado decididamente en las campañas pasadas y también ahora las investigaciones en el acequión. Ha sido un pilar fundamental para el desarrollo de estas actuaciones arqueológicas. La Verdad de Albacete se proyectó, se tenía en la idea de hacer un parque, luego se habló de parque arqueológico, un parque visitable. Tengan ustedes en cuenta que la gente de Albacete va allí a merendar, va a pasear. Hay hoy una ruta verde que va hasta allí y se podría realmente generar allí un entorno, ya lo es un entorno agradable, pero al que la gente fuera, de hecho la gente va hoy en bicicleta allá a caminar, paseando, ¿no? Más noticias en prensa, visitas del alcalde al yacimiento arqueológico. La Tribuna de Albacete también se hace eco. Es declarado bien de interés cultural. Fue la primera motilla en ser declarada bien de interés cultural, 1991, Diario Oficial de Castilla-La Mancha, por su singularidad y su interés. Más noticias al respecto, y así es como nos la hemos encontrado pues en la actualidad. Esta es la muralla que yo les mostraba anteriormente. Está comida por la vegetación. Los taráis con sus profundas raíces han deshecho los muros, han triturado el yacimiento. Los muros se han caído, se han derrumbado en buena parte. Se nos abrían las carnes, la verdad. La gente que hemos trabajado allí, pues cada vez que pasábamos por la motilla, estaba la motilla abandonada, devorada durante décadas. Así ha permanecido. Las catas deshechas, la verdad, que antes mostraban muros, ahora están llenas de vegetación, llenas de basura y de residuos vegetales. Pues así es como los taráis campaban a sus anchas sobre las murallas, que es que ya ni se ven, de la motilla, destruyéndolas junto con los conejos. Perdonen que vaya para atrás, este es el corte 2 del interior. Esto es un apoyo de una pérgola que utilizaba la gente de la finca, los marqueses de allá, para cenar y demás, y este es el corte donde estaba Concha, nuestra directora, dibujando un perfil ahí. Entonces, pues está totalmente colapsado y comido por la vegetación. Los árboles han caído, impiden la circulación a personas que no sean saltadores de vallas por el yacimiento. Y gracias, quiero poner esta fotografía porque gracias a Manu y a Llanos, concejales los dos del Ayuntamiento de Albacete, uno del PSOE y otro del PP, se ha conseguido revertir esa situación y poner en marcha un proyecto de recuperación de la motilla de la acequión, que es un yacimiento importantísimo y que pues estaba abandonado de la mano de Dios realmente, ¿no?
quiero agradecerles a los dos. Sin su concurso y sin su apoyo decidido, esto no habría podido pasar. No habríamos podido tener la energía, ¿verdad?, de sacar este proyecto de recuperación adelante, que está empezando a dar sus frutos y que les voy a contar a continuación. Yo les estoy muy agradecido a ambos por haber tenido la capacidad de escucha, a mí, pero no solo a mí, también a la persona técnica del Ayuntamiento de Albacete, que ha sido el motor de la recuperación de la motilla de la acequión, que es Francisco Fernández Cebrián. Nos acompaña hoy aquí y que dedica muchísimas horas sobre su trabajo habitual y ordinario, que es en participación ciudadana, a intentar que el acequión pueda ser puesto otra vez al servicio de la ciudad de Albacete. Bien, en 2014, antes de esto que les estoy contando del proyecto de recuperación, presentamos un proyecto para intentar saber sobre si la motilla estaba realmente en un entorno seco o estaba rodeada de agua, ¿no? Para eso hicimos varios sondeos geotécnicos. Inmediatamente que empezamos a trabajar con permiso, por supuesto, de Cultura y con subvención de la Administración, llegó el Seprona y nos dijo: ¿pero qué hacen ustedes? Esto está protegido, ustedes aquí, entonces vinieron a proteger esta motilla. Quiero poner en valor el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado, en este caso concreto de la Guardia Civil y del Seprona, porque nosotros no les avisamos, quizás indebidamente, y ellos inmediatamente vinieron y vamos, si no les enseño papeles me detienen allí directamente, ¿no? Entonces, bueno, pudimos hacer nuestro trabajo. Se obtuvieron unos sedimentos que hoy se custodian en el Instituto Geológico y Minero de España y que en unas cajas especiales permitieron detectar y determinar lo que está publicado en un libro que se puede descargar online, publicado por el Instituto Geológico y Minero de España, sobre la motilla del Acequión y otras, porque no fue solo en la motilla del Acequión, y que determinó este estudio que la motilla se construyó sobre el fondo seco de la laguna. Esto es importantísimo, esto ya no es una cuestión de criterio, está ahí publicado y no ha venido nadie a decir que no, y además es que están los testimonios de que así fue. Entonces, bueno, ¿cómo pudo secarse la laguna? El caso es que hubo una sequía, sabemos hoy, muy pronunciada, que duró varios siglos, que se inició en torno al 2300-2200 y que motiva a la gente que vive en La Mancha a, de forma resiliente, reorganizarse como sociedad, porque si no mueren. Y para no morir, lo que hacen es construir una red hidráulica de pozos a nivel regional, que son las motillas, y que tienen unos pozos en su interior. Eso lo sabemos hoy gracias a los estudios que hemos realizado, a este y a otros. Aquí es donde se custodian estos testigos. Cualquier investigador que quiera ver los testigos, los cilindros de sedimento de la Acequión, pues ahí están. Esto está en Tres Cantos, en Madrid. Almacenes perfectamente organizados, estériles y demás. Y bueno, la secuencia de la estratigrafía del Acequión, niveles antrópicos, y justo pues aquí está este solape, ¿verdad? Este sondeo se hizo fuera de la motilla, en el interior de la motilla, y se ve exactamente, este es el nivel de fondo de la laguna, y se ve perfectamente que el nivel freático es esta línea azul que ven ustedes aquí. Fíjense que está muy somero, está 8 metros o 9 metros casi por debajo de la cota superior de la motilla, el nivel freático, pero que del fondo de la motilla está muy somero, está prácticamente a 1 metro, 2 metros, ahí la gente excava y encuentra agua. No es como en el Azuer, que tiene que excavar mucho más. Esto es importante y tiene derivaciones y consecuencias. Es decir, que cuando se seca por motivo de la sequía la laguna del Acequión, la gente excava allí un poquito y hace una especie de oasis. Tienen ustedes una reproducción realizada por José Carlos, maquetista, que nos acompaña hoy. Gracias por venir, José Carlos, y por altruistamente haber hecho estas maquetas. Él ha construido 3 maquetas, 2 de ellas nos acompañan hoy, sobre una imagen inicial de la laguna del Acequión con las cabañas
sin motilla todavía, al principio, lo que habría sería unas cabañas y el ganado que iba a beber en esta especie de oasis, para que ustedes se imaginen, en el fondo de la laguna, ¿no? Y progresivamente, pues hay veces que viene una arrollada, la gente se tiene que proteger, el poblado que ahí está, con unos diques, ¿verdad?, para proteger su pozo de agua limpia, y entonces se va creando el tel ese del que les he hablado al principio. Una imagen de, bueno, los sondeos geológicos de la Motilla de la Acequión. Se hicieron prospecciones geofísicas con georradar por Pedro Ibarra y dieron lecturas compatibles con un pozo que en este momento no se ve, pero que debe estar colmatado como está en otras motillas. También se han hecho estudios por nuestro equipo, pero también por otros equipos de geofísica, por tomografía eléctrica y georradar en otras motillas, y todas dan lecturas compatibles a pozos colmatados, ¿no? Solo se ha excavado una, que es la Motilla del Azuer, se lo he mostrado antes, es muy costoso excavar un pozo entero, pero por otros métodos arqueológicos que no son de excavación arqueológica, los arqueólogos no solo excavamos, también hacemos prospecciones de superficie, geofísicas, y pues se ha podido averiguar que existen esos pozos en las motillas, ¿no? El Ayuntamiento de Albacete empieza ya hace 4 años a empezar a querer recuperar la Motilla de la Acequión, y pues invierte dinero en esto y presta atención, esfuerzo y recursos para esta iniciativa y este proyecto. En este caso concreto, Daniel Méndez, Revives, lo que hace es generar un mapa virtual, digital, del entorno de la laguna, porque lo que quiere es reconstruir lo que José Carlos ha hecho con las maquetas en sólido, digamos, él lo quiere hacer en un dibujo 3D, porque tiene el encargo por parte del Ayuntamiento de crear ilustraciones 3D de la laguna de la Acequión y de cómo sería la vida en el poblado entonces, ¿no? No de forma aleatoria, porque me decía alguien, es que la Motilla no está ahí, estaba un poco más acá. Digo, pues mira, no, siento decirte que está exactamente en su sitio porque se ha hecho milimétricamente el vuelo y la reconstrucción y todo esto. Entonces, bueno, además ha tenido el cuidado de la vegetación que había en la época, reproducirla en el entorno, y esto no es un mapa o una imagen aleatoria, esto es una imagen de una fase avanzada de la Motilla. Les he dicho que al principio no había agua en la laguna, estaría seca, y que además no habría tel. Luego, esta es una imagen de una de las fases finales de la Motilla, ¿no? Concretamente de unas construcciones ibéricas que hay en la parte superior. Esto es pues cómo se ha hecho, con un rigor total, de precisión milimétrica, ¿no? Y cómo él hace estudios y dice, pues tiene que haber romero, y tiene que haber hierbas herbáceas, y tiene que haber lavanda, y pues todo esto, con todos estos tonos, los meto en mi programa y voy a ponerlos alrededor de la Motilla porque yo sé que estaban. Sabemos que estaban porque hay estudios palinológicos hechos. Entonces, los dibujos que ustedes ven en una web que ha creado el Ayuntamiento de Albacete no están en absoluto creados al azar. Tienen un estudio científico potentísimo detrás. Esta es una imagen inicial de la Motilla. Aquí tiene esta especie de oasis, los animales sedientos, el polvo. Yo le dije, representa polvo, refleja el vaso vacío de la laguna y unas pequeñas casas allá. Y claro, imagínense ustedes una dana, pues ¿qué pasaría con esto? Pues inundado directamente. Y cuando les han caído 3 de estas a la gente que vive aquí, generación tras generación, pues lo que deciden es crear una muralla alrededor, básicamente. Esa muralla va generando un tel y llega un momento que las casas primeras quedan abandonadas, ¿verdad? Porque están debajo del agua, la gente se tiene que ir constriñendo en el espacio, quieren mantener su pozo, se va creando el tel poco a poco. Primero construyen una muralla exterior, luego la interior, se va elevando el nivel del poblado, cada vez más pequeños, y ya llega un momento que deja de tener sentido el vivir en el Acequión, porque el sentido del Acequión era vivir para buscar
el agua, que allí era muy somera, ¿no? Y además es que hay agua ya por todos lados. En el 1700 pues ya se ha acabado la sequía y ya hay agua por todos lados, y lo que hacen es irse a otro sitio, básicamente. Y pasados más de 1000 años, una gente de la Edad del Hierro, ponen ahí unas construcciones ibéricas. Estamos encontrando evidencias del poblamiento ibérico en el borde de la laguna, tanto al norte como al sur. Pues esa gente, en un entorno totalmente diferente al que llevó a la gente del Bronce a situarse en este sitio, pues en ese momento ponen ahí 3 casas. Eso no es un poblado, es una granja, no podemos decir que sea un poblado, no tiene unas murallas, y lo que hay es que se ponen encima de un montículo artificial, de un tel. Están rodeados de agua, ahí hay patos, ellos pescan allá, y lo que hacen es almacenar unas pocas, encontramos recipientes para almacenaje de sus productos de subsistencia básica, y están en relación con el poblado y el asentamiento que está aquí, en esta parte de la laguna. Probablemente en este caso ya sí entran con estas barcas de fondo plano que se conocen y se han utilizado desde la prehistoria, ¿no? Les voy a poner 3 imágenes mediante las cuales voy a intentar trasladarles cómo es la evolución en estos 1500 años de la motilla del Acequión. ¿Qué pasa con ella? Para que ustedes entiendan lo que hay ahora, qué relación tiene con lo que había en el pasado y por qué se genera. Todas estas imágenes proceden y se pueden encontrar en una monografía que próximamente va a presentar el Instituto de Estudios Albacetenses sobre la motilla del Acequión. Es un libro pues realmente interesante, importante, y que está en este momento en proceso de imprenta. Bien, en principio tenemos una laguna, podemos hablar de la Edad del Cobre, ¿verdad?, que se seca con motivo de un evento climático, llamamos el evento climático 4.2 KABP. 4.2 significa 4200 antes de ahora, 2200 antes de Cristo. Pues se seca. La gente hace un pozo de pocos metros para suministrarse y proveerse de agua. En ocasiones vienen arrolladas de agua que la gente tiene que frenar con esa muralla o dique, vamos a llamarlo así, de 4 metros. El pozo sigue de 6 metros aproximadamente. Ya empieza a haber cada vez más agua alrededor, continúa el pozo, pero si se fijan ustedes en estos niveles, el poblado va creciendo, se va sobreponiendo al nivel de fondo. La gente ya no vive en el fondo de la laguna, vive en un mediotel que se está generando en este momento, y hay veces que las aguas sobrepasan la muralla exterior. Esos niveles de inundación los hemos visto y los han visto ustedes en los perfiles que les he mostrado al inicio. Hay niveles de inundación allí en estos cortes, en estos perfiles estratigráficos, y entonces se ven obligados a hacer otra muralla superior que constriñe aún más el espacio, les permite vivir cada vez a una cota superior. El fondo de la laguna ya tiene agua. Y finalmente la laguna vuelve a tener agua, la motilla tiene el aspecto que ahora tiene, hasta bueno, que la laguna se deseca por motivo de esta política de secación que les he comentado antes, de los ambientes palustres, ¿verdad?, en La Mancha a finales del 19, principios del 20, y la hemos conocido pues básicamente así, aunque pues en ocasiones volvía a tener agua, hace muchos años que ya no, y hasta el punto de que se han ahogado personas allá, como los he mostrado. José Carlos Molina, que nos acompaña hoy, tuvo la amabilidad de, teniéndome al teléfono y por correo electrónico, ¿y cómo hago esto? ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo hago esto? No, esto no, quita esa casa, hazlo de esta forma, este embarcadero, en fin, fue muy paciente con todas mis indicaciones. Está representando una imagen de cómo pudo ser la motilla en la Edad del Hierro, en la época ibérica, con unas casas
en el borde de la Motilla, unas poquitas casas, hoy sabemos que no son siquiera 4, que son 3, habría que quitar una de ellas, bueno, pues un pequeño embarcadero que no había, no tenemos constancia de esto en la Edad del Bronce, ¿no? Más ilustraciones, hay gente que ha colaborado mucho, y esta es una imagen inicial, ¿no?, de cómo sería el primer asentamiento en la Motilla, antes de que existiera el TEL. Nos hemos encontrado mucho apoyo, estoy muy agradecido, la verdad, no puede ser de otra forma, desde el ámbito político a los técnicos, a la gente de la ciudad de Albacete, nos ha apoyado siempre que ha tenido ocasión. Bien, Blanca Mariscal realiza un análisis polínico del yacimiento de la Acequión, se publica en el 93, pero la columna polínica la hace en el 89, creo recordar, y determina que hay un régimen seco correspondiente a un periodo, iniciándose un periodo de desertificación causada por una sequía interrumpida en ocasiones por lluvias torrenciales. Esto se dice en el 93. Hoy hemos podido constatar esta realidad y avanzar en ello. El Ayuntamiento de Albacete contrata un estudio geofísico alrededor de la Motilla a la Universidad de Cádiz, que tiene un equipo potentísimo para hacer georradar, para ver si había poblado alrededor de la Motilla y qué tipo de... a ver si encontrábamos esas casas que estaban por allá. Y bueno, fue un trabajo difícil, con dificultad, por motivo de los terrones que había y del suelo que había en ese momento. Aquí está la Motilla, ¿verdad?, de la Acequión, y estas son los sondeos que hacen ellos geofísicos, y bueno, permiten detectar una serie de anomalías que ven en naranja aquí, y algunas de ellas pueden ser efectivamente restos de construcciones. Realizamos, para verificarlo, sondeos geoarqueológicos y hemos excavado 2, de momento solamente, pero no ha aparecido ninguna construcción de la Edad del Bronce, ni ningún estrato. Entonces, bueno, pues estamos en proceso de estudio de estos lugares, ¿no? Otro de los trabajos importantes que ha hecho el Ayuntamiento de Albacete, les decía, es crear una página web, pero para nutrirla se han dibujado escenas que estaban descritas en la literatura científica de la Acequión, concretamente una tenería. Aquí tenemos una mujer tiñendo unas telas en una de las estancias de la Acequión, distintas imágenes, y algo excepcional de la Motilla de la Acequión, porque que es un taller de marfil. Viene marfil africano en colmillos o en trozos de marfil, y aquí hay alguien que está tallando esto, porque encontramos los preformatos y luego los productos elaborados de esto. El marfil es una joya de la época, es un objeto de prestigio. Hay un botón de marfil espectacular, es una de las piezas más grandes de la prehistoria peninsular en marfil, botón cónico. Les sugiero ir a verlo al Museo de Albacete. Es como si yo llevara aquí en el pecho un pedazo de pirámide así gigante de marfil, una cosa que para la época era como una joya. Aquí está. Se han hecho estudios muy detenidos por parte del Instituto Arqueológico Alemán, Thomas Schumacher, cómo entraría la perforación, cómo iba prendido a la ropa. Se ha creado, bueno, le hemos dado la portada de un catálogo virtual que pueden ustedes visitar a través de una página web que tiene alojada el Ayuntamiento y que mantiene con abundantes materiales arqueológicos que el Museo de Albacete ha tenido a bien permitir que se documenten y se generen en 3D. Botones de marfil para que vean ustedes cómo son los productos acabados, cómo son las barritas y los botones piramidales de varios tipos, y los preformatos. Paso rápidamente, son de perforación en V, como los que llevan hoy muchas trencas. Todavía hoy llevamos este tipo de botones a veces, perforación en V, así. Un botón clavado a les voy a mostrar, que nos
acaba de recuperar el equipo de ideas medioambientales en la campaña de este año, que acabamos de cerrar. Ahora me referiré a estos trabajos, a este equipo y a este tipo de hallazgos. Es un botón muy similar a estos. Otro tipo de botones, brazaletes, trabajando en el Museo de Albacete para reproducir, para documentar este tipo de piezas y luego a través de los programas específicos realizar ese tipo de modelos que ustedes pueden ahora pinchar en la página web del Ayuntamiento de Albacete y darles la vuelta para mirarlas, aunque estén en Estados Unidos, Rusia o Japón, desde cualquier sitio del mundo, la gente puede ver los materiales de la Motilla de la Acequión, gracias al trabajo desarrollado y realizado, con unos micropuntos, una nube de puntos enorme, que le da una fiabilidad completa a las reproducciones. También no solo se ha trabajado para hacer modelos 3D, sino para estudiar la fauna. Aquí tienen a la catedrática Nuria García García de la Universidad Complutense de Madrid con su equipo. Estamos rastreando pues cuál era la fauna de la Acequión y en concreto estamos lanzando un estudio sobre linces, porque les anticipo que hay linces en el Acequión y pues está intentando establecer qué tipo de población de lince teníamos, la genética de estos linces. Se ha revisado toda la fauna que estaba en estas cajas del Acequión. También los carbones. Estas eran las cajas de carbones del Acequión y tienen aquí a Mónica Ruiz Alonso en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. No queremos a nadie que trabaje a medio gas o que tenga una reputación dudosa en el proyecto del Acequión. Son profesionales de primerísimo nivel que saben lo que hacen, que trabajan con materiales carísimos, en este caso del gobierno, del Estado, ¿no? En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para averiguar qué tipo de maderas se utilizaron en el Acequión y que estaban custodiadas en el Museo de Albacete durante estos 30 años y que nadie había mirado. Gracias a una subvención del Ayuntamiento de Albacete se ha podido estudiar esto. También aquí tienen a Arturo Morales, es catedrático de fauna, de arqueozoología y de biología de la Universidad Autónoma de Madrid. Hasta el año pasado había custodiado todas las cajas de fauna del Acequión y gracias al Ayuntamiento de Albacete nuevamente ha podido traerse y recuperarse para la ciudad toda la fauna que estaba en una Universidad de Madrid y en este momento está, gracias a nuestro impulso, en el Museo de Albacete depositada para que el equipo que han visto en la diapositiva anterior o cualquier otro pueda estudiar esos restos, ¿no? Además, en el Museo de Albacete están los restos humanos de los individuos de la Edad del Bronce enterrados en la Motilla del Acequión. Hay enterramientos humanos allá y se han escaneado todos ellos con este escáner para tener reproducción completa. Aquí tienen al equipo de la doctora Rebeca García González, que es de la Universidad de Burgos, Laboratorio de Evolución Humana, del equipo de Atapuerca, que es la que está colaborando en desentrañar pues todo lo que tiene que ver con la antropología del Acequión, que permanecía sin estudiar. Ahí tienen los cráneos, no sé si han visto, ¿no? Sí, creo que sí. Voy un poco rápido. A ver, perdón, que les tengo aquí un poco mareados. Aquí tienen los cráneos de los individuos de la Motilla del Acequión. Y la profesora Carmen Gutiérrez Sáez, Universidad Autónoma de Madrid, ya ven que yo soy de la Universidad Complutense de Madrid, no me duelen prendas en trabajar con colegas de otras universidades, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Universidad de Cádiz, he dicho Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Burgos. Aquí lo que se trata es de generar un equipo potente que dé luz de la mejor forma posible y con la mayor calidad posible para contar historias
que luego nuestros escolares de la ciudad de Albacete pues van a aprender y alguien les tendrá que contar. Pero primero hay que saber qué relatos se les cuenta. No se puede decir, no, porque estos vivían encima de una isla, encima de una isla en un momento, pero antes no había isla. Entonces todo esto hay que averiguarlo, ¿no? Y estamos trabajando en ello. Concretamente hay unas hachas planas en la Motilla del Acequión. Aquí tienen una hacha plana que no se toca, sino que con un gel lo que se está haciendo aquí es hacer unas macrofotografías. Fíjense, aquí está el doctor Pedro Muñoz Moro, experto en traceología de metales, es decir, estudio de las huellas de uso de las piezas metálicas de la Edad del Bronce, vaya especialización, hiperespecialización, y está viendo qué huellas de uso tienen estas hachas, porque encontramos evidencias de que los caballos que aparecen en la Motilla del Acequión están macheteados y cortados con hachas. Entonces, bueno, queremos saber para qué se utilizan estas hachas. Estas hachas son unas hachas planas muy características del bronce de la Mancha y que escasean o no hay directamente en otras culturas del bronce peninsular, como la cultura del Argar, por ejemplo. Peculiarmente hay este gran cuchillo o puñal con una nervadura central para darle potencia, dos remaches, es un puñal, les animo a visitarlo en el Museo de Albacete, es una pieza excepcional. Y es en la ciudad de la cuchillería, debo decirles que es el primer cuchillo de la provincia de Albacete. Aquí está, este es. Desde el punto de vista de la historia de la cuchillería de la ciudad, esto es importantísimo. Entonces el Acequión nuevamente vuelve a ser importante, no solo por las arquitecturas o por sus gentes o porque hace frente a una sequía global, sino también porque aquí están los primeros cuchillos de la ciudad de la cuchillería. Entonces, bueno, se han hecho estudios de procedencia, de dónde venía este cuchillo, quién lo hizo, para qué lo usó, y aquí están cada huella de uso en un estudio que, no les hago spoiler, podrán leer cuando próximamente sea publicado el estudio, la monografía que va a presentar el Instituto de Estudios Albacetenses próximamente. Un estudio hiper detallado de las hachas y del puñal. ¿Y el cuchillo está en el Museo Provincial o en el de la Cuchillería? Está en el Museo Provincial, sí. Se podrían hacer reproducciones de esto, claro, es algo interesantísimo. Las tres hachas planas encontradas en el Acequión, más sobre el puñal. Las casas ibéricas, estas son las casas ibéricas, lo digo porque hay que tener cuidado al utilizar el vocabulario, cuando decimos, no es que había un poblado ibérico encima de la Motilla del Acequión, no. No hay que hablar de poblado ibérico, aquí no tenemos como en otros muchos sitios de Albacete, de la provincia de Albacete, que hay ciudades ibéricas con su muralla, sus entradas fortificadas, sus barrios, ¿verdad?, con su calle central. No, aquí lo que hay es tres casas. Entonces, ¿esto es un poblado? Pues no, será una granja si queremos, es una aldea con no es ni una aldea siquiera, son tres casas, ¿no? La profesora Lucía Soria ha realizado el estudio tipológico del material ibérico. Ella es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, de nuevo otra universidad implicada, a la que estamos agradecidos de su implicación en el Acequión, y al ayuntamiento que haya pagado estos dibujos. Todo esto tiene un coste y todo está financiado por el proyecto del Acequión. Y bueno, también aquí tienen distintas piezas cuyo significado y función podrán leer de nuevo en la monografía, porque hay un capítulo dedicado a esto. Son básicamente recipientes de almacenaje de comida y para bebida, ¿no? Y la profesora Mar Zarzalejos, Universidad Nacional de Educación a Distancia, otra universidad, grandísima especialista en mundo romano, lo que ha hecho ha sido estudiar el material romano del Acequión que aparece en los alrededores, en la zona del poblamiento ibero-romano, por ejemplo, este espectacular broche de cinturón con esmalte, está esmaltado, es una pieza también pues muy especial, ¿no? Que aparece allí. Está depositada en el Museo Provincial, lo pueden ver también en el Museo Provincial.
Bien, y quiero, después de esta visión rápida por distintos proyectos y que en estos 4 años hemos ido poniendo en marcha, gracias al Ayuntamiento de Albacete y al Instituto de Estudios Albacetenses, principalmente, en ocasiones la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha apoyado y en otras no, quiero pues comentar qué empezamos a hacer con el Acequión. Pues tienen aquí a José Luis Serna y a José Vicente, también del equipo de ideas medioambientales, que están supervisando la retirada de los taráis. Hay que entrar con sierra mecánica y machete a quitar esa vegetación, vamos haciendo frente a ellas, poco a poco la muralla se va quedando desprovista de vegetación que la colapsa y la oculta. El profesor Joaquín Barrio, hiperespecialista de la Universidad Autónoma de Madrid en restauración, hace una visita a la Motilla y se le pide, por favor, un estudio de bases sobre qué hace falta para estabilizar la Motilla, cuyos muros se están cayendo y ven ustedes que están descalzados por completo, ¿no? Esos grandes muros pues tienen las piedras por aquí tiradas, ¿no? Y el Ayuntamiento le encarga un estudio de bases que este hiperespecialista también con su equipo redacta, y tenemos ya una guía, ¿no? Para saber cómo ha de abordarse la restauración de la Motilla. Fíjense el corte 2, el perfil que yo les mostraba antes, en lo que quedó convertido después de quitar la vegetación. Este es el corte 2, totalmente derruido y derrumbado sobre el fondo que no se ve. Donde estaba la directora, Concha Martín Morales, era aquí abajo, sentada en su silla, estaba dibujando este perfil y está totalmente hundido. Empezamos a excavarlo, poco a poco, con los peones del Ayuntamiento de Albacete, se va excavando cada vez más, se va retirando vegetación, tierra, y así es como ha quedado al final de la campaña actual, es decir, hemos llegado al nivel de base. También estamos retirando las terreras, había 9 terreras sobre la Motilla o en sus alrededores que ocultaban, en aquel momento pues no había medios mecánicos para llevar la tierra fuera. Hoy sí, el Ayuntamiento de Albacete pone a disposición del proyecto volquetes para sacar las terreras fuera y para quitar las terreras que enmascaraban la Motilla. El Ayuntamiento ha vallado la Motilla para regular el acceso e intentar que los conejos, en la medida de lo posible, no pasen, son una amenaza importante también. Aquí tienen los contenedores, una versión del siglo XXI del botijo que utilizamos en los años 80, una criba de versión de los cedazos que antes hacíamos así. Ahora esto es una cosa un poco menos penosa, ¿verdad? La ha construido el Ayuntamiento de Albacete, dignificando mucho el trabajo de la gente que trabaja en el Acequión. Pues hay unos aseos, unos sitios donde cambiarse. Se ha creado con Zahorra un camino de acceso para acceder a la Motilla. Y quiero poner en valor al equipo de ideas medioambientales, además de José Vicente antes citado. Están aquí Laura y Fernando, falta Pablo también, que aparecerá luego en fotos futuras, que se han implicado. Ellos en el estudio y la investigación de la Motilla son quienes están excavando y sacándola adelante con tecnología súper actual y moderna, creando modelos 3D in situ, en tiempo real, en el yacimiento de la Motilla, con ordenadores que antes de los que nos disponíamos. Aquí la mesa de trabajo, trabajando con ellos, con el profesor Gilman. Este es Pablo, que antes citaba también, parte del equipo. Profesor Antonio Gilman nos ha visitado este mes de noviembre, y Maribel Martínez Navarrete, científica titular del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es un honor que tengan a bien visitar este yacimiento nuevamente. Sobre todo, el profesor Gilman es octogenario y le cuesta moverse, y vive en Los Ángeles. Bueno, pues ha venido a Albacete, lo ha recibido, estoy muy agradecido por esto, el alcalde de Albacete y su corporación,
y le han homenajeado, le han dado un regalito y, en fin, es una persona de gran prestigio en el mundo arqueológico. Uno de los modelos que está haciendo la motilla, que está haciendo el equipo de ideas ambientales, en el que se ve el corte 2. Pasamos un poquito rápido. La nueva cartografía, que nada tiene que ver con la que les he mostrado antes, esta tiene precisión milimétrica, está elaborada con fotogrametría, con las terreras que rodean y asfixian un poco la motilla y constriñen el tránsito alrededor para poder disfrutarla. Estamos empeñados en quitarlas. Como estaba la motilla, varias imágenes, una imagen de la motilla con un perfil en la que se ve que está rehundida. Lo digo porque hay veces que se lee, las motillas son poblados en llano, poblados fortificados en llano. Pues en llano no, están hundidas en los sitios. Y fortificados, pues no, un muro gordo no tiene por qué ser una muralla militar, puede ser un dique también. No hay una puerta, no se conoce una puerta en el Arcequión, una puerta fortificada. La gente de la Edad del Bronce y ya antes hace bastiones y hace para proteger las puertas. Aquí no hay nada de esto, ¿no? La motilla, cómo vamos atacando los taráis progresivamente y conseguimos limpiarla de vegetación a este bien de interés cultural. Realizamos también prospecciones en la laguna, al norte y al sur. Es una zona en la que el equipo de Manuel Fernández Miranda planteó en el bien de interés cultural, en la declaración de bien de interés cultural, que había una necrópolis tumular ibérica y quizás ibero-romana. Entonces, bueno, realizamos prospecciones de superficie y realmente encontramos cerámica ibérica por el norte en un montón de sitios y en el sur también, cerámica romana en los sitios en rojo, sobre todo en la orilla sur, es decir, que parece que la fase ibérica de la Arcequión tiene continuidad, sobre todo al sur, y en muy pocos sitios cerámica de la Edad del Bronce. La Edad del Bronce sobre todo tiene el asentamiento en el centro de la motilla. Gracias a las técnicas aplicadas podemos reconstruir un muro perimetral que se detecta en la ribera sur de la laguna. Esta es una casa, luego les mostraré un detalle de esta casa, pero el caso es que estamos trabajando aquí. Fíjense que hay una entrada realmente, y les vamos a mostrar una estructura que ha quedado descubierta gracias a la campaña de estas últimas semanas en esta zona. Luego les mostraré una imagen. Pues esta es la imagen. Aquí tienen esta entrada. Han aparecido cremaciones ibéricas, es decir, tumbas ibéricas, datadas en torno al siglo IV antes de Cristo. En el norte estamos aquello que parecían túmulos intentando ver qué son, y bueno, pues hay estas construcciones difusas, realmente no se aprecia bien. El equipo de ideas medioambientales trabajando con esmero en el sitio. Estos profesionales de la arqueología han crecido, muchos están en los 30 o rondando los 40, han crecido con la motilla abandonada, con la motilla siendo un bien de interés cultural, un hito internacional, gustándoles la arqueología, estudiando arqueología, y hoy pueden trabajar gente de Albacete en este lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues les estamos muy agradecidos porque tienen una gran dedicación y entusiasmo. Vean que los enterramientos, las cremaciones, esto es una costilla humana, que aparecen, pues están trituradas realmente, porque aparecen en un nivel muy superficial y es difícil. Esta es la datación. Estructuras que aparecen en la ribera son iberorromanas. Fíjense, esta es una foto del final de esta campaña que hemos cerrado la semana pasada, realizada con un dron, en la que se ve esta entrada que se veía un poquito antes, al final de la campaña anterior, pero fíjense en este edificio que tiene una potencia pues insospechada realmente. Nadie pensaba que había este tipo de construcciones ibéricas, ¿verdad?, con perduración en el mundo romano,
en la laguna de la Acequión. Esto es muy interesante porque permite reconstruir, realizar relatos en relación a cómo vivía la gente en la Edad del Bronce, qué pasó, cómo vive la gente en la Edad del Hierro y cómo vive la gente en el mundo romano. Y en torno al agua, con un eje discursivo en torno al agua. Y es que además, conocen ustedes que tengo una foto posterior, que en la Motilla de la Acequión hay un acueducto de la época contemporánea, es decir, que siempre ha sido, para un recurso crítico como es el agua en esta zona, el Acequión un lugar estratégico y de vida, ¿no? Estas son 3 piezas que encontramos en la campaña del año pasado, un pequeño puñalito o espátula, un cuenco y un botón de perforación en V, simplemente al desescombrar. Y este es un botón que ha aparecido en esta campaña, discúlpenme que no les presente dibujo, es que todavía no está ni estudiado, ni analizado, ni inventariado, pero bueno, aquí está, damos fe de que existe, acabará depositado en el Museo de Ciudad Real, de Albacete. Yo he trabajado toda mi vida en Ciudad Real, por eso me ha saltado. Pero antes queremos averiguar si el marfil con el que estaba hecho es marfil de elefante asiático o africano, porque resulta que puede ser de cualquiera de las dos procedencias y sería interesantísimo que cualquiera de las dos cuestiones, pero queremos saber con quién tiene relación. El Acequión está inserto en la Edad del Bronce en una línea internacional de comercio intercontinental, pero queremos saber si con Asia o con África, clarísimamente, ¿no? Y otra primicia, y es esta plaquita con unos remaches, unos clavitos que hemos encontrado en esta campaña. Está pendiente de restauración, pero bueno, me permitirá el ayuntamiento y la administración regional que les cuente que ha aparecido, para que vean que estamos encontrando pues piezas relevantes que nos permiten averiguar cómo se vivió. Y naturalmente aquí tienen a nuestras fuerzas de seguridad del Estado visitándonos, y yo poniéndome casi firme porque vienen a ver qué está pasando en el Acequión, ¿no? Y efectivamente el Acequión, quiero decir con esto, que ha sido expoliado durante muchos años y décadas, pero en este momento está sometido a un proyecto científico de investigación del cual conseguimos sacar mucha información gracias al esfuerzo de las administraciones públicas y con la vigilancia de las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, bueno, cabe esperar que este tipo de delitos que se cometían antes, pues cada vez dejen de cometerse ya. Hay esta casa, se la he mostrado antes en una fotografía aérea. Tenemos idea de aquí, más que crear un centro de interpretación o algo parecido, reconstruir este inmueble etnográfico, traer este tipo de arquitectura vernácula, tradicional, etnográfica, al proyecto y crear aquí unos almacenes, unos aseos para la gente que lo necesite, incluso un pequeñito centro de acogida, pero hay que crear un proyecto arquitectónico y bueno, es un proyecto a futuro. Aquí tienen ustedes el acueducto, esta es la casa y se podrían añadir varios módulos según fueran las necesidades del proyecto, en un hipotético caso de que hiciera falta, pues eso, aseos, almacenes, oficinas, laboratorios para lavar material, distinto tipo de cosas, ¿no? Pues esto es un ejemplo de un trabajo que encargó también el Ayuntamiento de Albacete y que está realizado por el equipo de Ópida. Desde este lugar no queremos meterlo en la propia Motilla, pero desde este sitio en el que se podría establecer una zona de aparcamiento, se podría ir caminando fácilmente por la zona iberorromana y hasta la Motilla, hacer un recorrido circular y regresar. Es una cosa casi que está pidiéndolo, ¿no? Y desde este sitio, desde el Acequión, se podría ir hasta el parque, la Feria del Árbol, por la Vía Verde, estableciendo paradas en las que se podría explicar lo que se sabe de las distintas motillas, mostrando fotografías, las excavaciones y los descubrimientos que se han realizado en ellas. Y en la Feria del Árbol ya existe un centro de interpretación sobre el Acequión
Ahora les voy a mostrar una imagen de la puerta. Saben que es un centro un depósito de agua reconvertido al lugar de interpretación, y en este caso Aguas de Albacete. Este espacio, que estaba vacío, antiguo depósito de agua de Albacete, ha creado una escena 3D inmersiva para contar cómo se vivía. Esta es la entrada para subir, cómo se vivía en el acequión. Y hay un mirador desde el cual se ve la motilla también. Y aparte, aquí están los dibujos y toda la información del proyecto a disposición de la gente sin necesidad de salir de la ciudad de Albacete en este centro de recepción. Pero al pie del centro se podría, si las administraciones así lo estiman, crear un centro de interpretación de la cultura de las motillas, que es la primera sociedad organizada, cultura, que da lugar a este tipo de infraestructuras hidráulicas en Castilla-La Mancha, en el siglo XXI a.C. Entonces, pues aquí tienen este centro de interpretación con una forma de motilla, está tomando un poco la idea de la motilla del Azuer, una posible torre, ¿verdad? Y un espacio, una lámina de agua alrededor. Se podría entrar para entender cómo la gente sobrevivió a aquello. Otra posible imagen de este posible centro de interpretación. Es un proyecto importante, y todas estas cuestiones, descubrimientos, anhelos, proyectos de futuro, estamos exponiéndolos desde, estoy acabando ya, 2022, invitado por el Instituto de Estudios Albacetenses a la ciudad de Albacete, ¿no? En el 22, en Madrid, Casa de Castilla-La Mancha, Teatro Circo, Museo de Albacete este mes de febrero, Museo de Albacete dando otra conferencia hablando más bien de fortificaciones y demás este mes de octubre, y aquí hoy ante ustedes. Y por supuesto a través de la difusión, no solo a través de conferencias, sino a través de la página web que ustedes pueden visitar, a través de una web que también es consultable en la Complutense, publicaciones específicas, está en PH de la Junta de Andalucía, Re Metálica sobre los metales del acequión, una publicación técnica, y la portada simplemente de esta monografía de muchos cientos de páginas con mucha información científica para entender cómo la gente vivió en el siglo XXI a.C. en Albacete, en ese primer asentamiento grande, importante de la ciudad de Albacete. Y aquí despido la conferencia, cierro la conferencia con el equipo de ideas ambientales trabajando supervisados por la concejala de Cultura y la concejala de Participación Ciudadana, que pues nos han visitado varias veces y que han estado permanentemente pues interesadas en el avance y en el desarrollo de este proyecto, de lo cual pues nos congratulamos y les estamos muy agradecidas, ¿no? Por mi parte, nada más, quedar a su disposición. Si quieren hacer alguna pregunta, pues aquí me tienen, estoy a su disposición. Luis, muchas gracias por esta fabulosa conferencia que nos has dado, enhorabuena. Esta es una frase que repito desde hace años, todas las tardes, desde que hace años empecé a organizar estas conferencias, porque tenía dos objetivos cuando empecé con ellas. Una, que se difundan a todos los rincones del mundo a través de estas grabaciones, mañana estará ya colgada, y dos, traer a los mejores, que yo creo que hoy hemos cumplido. Os pasamos el micrófono por si hay preguntas, María. Gracias, de verdad, yo repito lo mismo porque la verdad que nos ha encantado conocer la historia. A los que la hemos ido conociendo poco a poco, hoy ha sido, vamos, súper didáctico y yo creo que hemos aprendido un montón de cosas. Estamos deseando ver todas las publicaciones que dices que va a haber ahora. ¿Os apetece hablar, reflexionar, preguntar? Sí, buenas tardes. Hola. A mí me resulta curioso por qué en las motillas no se dieron luego a futuras ciudades, porque lo normal es que haya casas, se vayan uniendo más casas, formen un poblado y después formen una ciudad, pero en ninguna de las motillas hay una ciudad. Eso sí, la respuesta... Eso sí. Eso es porque el terreno no era propicio para una ciudad.
La explicación es clara y evidente, y es que las circunstancias ambientales, territoriales, sociales, políticas que dan lugar al crecimiento y al origen y a la génesis de las motillas cambian drásticamente. Y si usted se fija en el poblamiento que hay en la Edad del Hierro, con los ópida que proliferan por la región, los ópidas son grandes ciudades fortificadas de varios miles de personas, efectivamente son protociudades, ya son ciudades prácticamente con su puerta, sus murallas, sus bastiones, pues realmente están obedeciendo a otra lógica. Es decir, que cuando alguien lo que necesita es encontrar agua como sea, en realidad las motillas, si me permite, debe quitarse la idea de que son poblados, son más bien infraestructuras hidráulicas, son captaciones de agua al servicio de una sociedad. Entonces, naturalmente, cuando hay una serie de pozos dispersos en una especie de desierto, Almancha la Seca, pues se convierten en hitos en el territorio, con sus torres, además la gente las ve, y yo si voy con mi ganado, pues es que, o mi caballo, pues tengo que abrevar allí, porque si no me muero. Entonces, bueno, son, pues, más bien, me gusta poner este símil. Piense usted en un molino hidráulico o de viento tradicional de La Mancha. Allí vive la molinera, el molinero, los hijos de los molineros, hay una cuadra para caballos, hay un almacén, y se reúne la gente de los pueblos de alrededor y ahí se hace vida, se intercambian informaciones, hay relación social, y allí podemos ver un almacén y aquí vemos que vivía gente, pero esto era un poblado. Más bien hay una cabaña descrita en la motilla del Acequión. El espacio habitable en la motilla del Retamar no llega a 30 metros cuadrados. Ustedes saben lo que son 30 metros cuadrados. Entonces, esto es un poblado, realmente. Allí vivía gente, aquí también vivía gente, pero es un poblado. No en todos sitios en los que vive gente cabe calificarse de poblado. Entonces, más bien, los poblados sabemos cuáles son. Hay algunos excavados en la Edad del Bronce en La Mancha, pocos. La Encantada en Ciudad Real es uno de ellos, por ejemplo. El Cuchillo en Albacete es otro de ellos. Pero no son las motillas. Está en reconsideración que sean poblados fortificados en llano, porque ni están en llano y probablemente no sean poblados tampoco. Ya, sí, yo a lo que me refiero es por qué con el tiempo no surgió más población en esas motillas. Sí, porque cambian las circunstancias, es decir, si tú te pones en el fondo, yendo al caso del Acequión, en el fondo de una laguna seca para no tener que excavar 25 metros, sino que tengas que excavar 1 metro, porque necesitas agua. Pero cambian las circunstancias pasados 400 años y resulta que tienes agua por todos lados y los manantiales vuelven a manar y los ríos a correr y las lagunas están llenas, pues allí ya es que ya no te queda espacio para estar. Entonces te pones en otros sitios. Es decir, esta es una cuestión... El terreno no era propicio para hacer un poblado. Para las nuevas necesidades, efectivamente. Y aparte hay una cuestión, y es que hay un hiato brutal en el Bronce final, es decir, que el profesor Gilman y su equipo en la Mancha Oriental aquí detecta cientos de yacimientos y de granjas y de poblados que están publicados en la Edad del Bronce medio e inicial, y llega un momento que desaparece eso. O sea, hay una fractura. En torno a mediados del segundo milenio, toda esa civilización y cultura fracasa. No sabemos por qué. Hemos explicado el origen de la cultura de las motillas, pero no sabemos por qué, junto con la del Argar, que es la gran cultura del sureste de la península ibérica, no sabemos por qué fracasan en torno al 1500, en números redondos, mediados del segundo milenio. Desaparecen de repente y dejamos de encontrar muertos, poblados, hasta que en el Bronce final empiezan otra vez la cultura de los ópida oretanos en esta zona. Muchas gracias. Ha levantado ella primero la mano, si os parece. Hola, buenas tardes. Yo soy guía en la fiesta del árbol y soy encargada de enseñarle a la gente que viene el vídeo de la sala inmersiva. Gracias. Entonces, quería transmitirte la fascinación con la que mucha gente se va después de conocer esto, ¿no? La cultura de las motillas. Y, bueno, recalcar que yo, que he nacido aquí en Albacete, que siempre he sido una persona que se ha interesado por la cultura, la historia, el arte, ¿por qué no sabía nada de esto ni mucha gente cercana a mí?
no sabíamos que existía esto tan cercano. Y luego mucha gente me suele preguntar si las familias quedaban ahí encerradas, ahí arriba, o si tenían alguna forma... Claro, hemos visto que después hubo barcas, pero antes... Eso es algo que me suele preguntar la gente, ¿vale? Por si me puedes ayudar. Claro. Sí. Y otra cosa, ¿se comunicaban de motilla a motilla esas personas? ¿O no? ¿Habría una comunicación de motilla a motilla? ¿Vale? Ya está. Sí, lo primero, agradecerte tu profesionalidad por querer averiguar más sobre tu trabajo y haber venido aquí y dedicar tu tarde a estar aquí hoy. Esto dice mucho de ti. Gracias por tu entusiasmo, ¿no? Y luego sí, tratando de dar luz a estas dudas que te plantea la gente y que tienes, la embarcación, en otro yacimiento de la Edad del Bronce de la provincia de Ciudad Real, en Terrinches, hemos encontrado, fíjate, un ratoncito africano que es de origen africano. Y entonces, ¿cómo pasa un ratón africano el estrecho de Gibraltar y con varias generaciones llega a Ciudad Real? Pues este no pasa nadando, este pasa en barco. Entonces es una evidencia indirecta de la existencia en la Edad del Bronce de navegación en el estrecho. Si yo te digo que hay marfil africano que está aquí, pues también está habiendo este tipo de navegación. Es decir, que las barcas no son un problema. Hay barcas de fondo plano, tú una roble lo tallas y lo vacías, y la gente, cuando hubo agua, pasaba a la motilla, y en la Edad del Hierro también, después, en el mundo ibérico, con estas barquitas de fondo plano, que han llegado hasta nuestros días. Y anteriormente, cuando había el evento climático, la sequía, pues pasaba caminando, porque no había, estaba el fondo seco de la laguna. Y en relación a la cuestión espinosa que me planteas, y es cuál es la organización social, es decir, cuál era la relación entre una motilla y otra motilla, quién era el jefe de esto. Había un Estado, había un rey, una reina, aquí quién mandaba, ¿no? ¿Quién manda sobre el agua? Quien tiene el agua tiene el poder en un momento de sequía. Entonces, bueno, es un tema sobre el que debemos avanzar, porque conocemos poco, pero debes pensar que es el inicio de la jerarquización social. El bronce de la Mancha, la Edad del Bronce de la Mancha, tiene poquísima plata, muy poquísima. Te estoy hablando de 42 gramos en toda Ciudad Real y Albacete. Y aparece un único niño, varón infantil, enterrado con un arito de plata. Esto es muy importante, porque si a ti te entierran, tú falleces y te entierran con un brazal de plata, tú puedes haberlo adquirido por tus circunstancias de vida y esa riqueza, haberla ganado, haberla conseguido de alguna forma. Pero un niño no, a un niño se lo han dado. Ese niño es de clase alta. Entonces, estamos en el origen de la sociedad de clases y de la jerarquización social. Es la Edad del Bronce. Entonces, ese inicio de la sociedad de clases empieza a haber gente que manda y otros que obedecen. Y lo que pasa es que los que mandan no mandan mucho, la verdad. Más bien lo que estamos asistiendo es a unos poderes pequeños, que son pequeños, seguramente fallidos, que precisan de alianzas entre ellos para sostenerse y ser un poco fuertes, y que enseguida decaen. Y si nos vamos a Estrabón y a otros historiadores clásicos, con la fase siguiente de la Edad del Hierro, 1000 años después o 1500 años después, nos dicen, es que este jefe de este oppidum, mandaba sobre 45 poblados. Y tenemos un relato de 40 años después que nos dice, este poblado mandaba sobre 27 poblados. Ah, ¿qué pasa? Que perdió influencia o así. Es decir, que son poderes muy locales que necesitan alianzas entre ellos y no hay un ejército fuerte, ni una administración, ni nada parecido todavía a un Estado centralizado. Pero naturalmente que tienen relación, porque son puntos de aguada y de control del territorio importantísimos. Entonces debemos avanzar, pero tú debes tenerte la idea de poderes inicio de la jerarquización social. Estamos encontrando mujeres que mandaban mucho y que están enterradas en unas cámaras principescas impresionantes. En el Argar también las hay, mujeres poderosas, entonces no siempre hombres, y bueno, necesitados de alianzas. Estaban ellos primero, perdón.
Enhorabuena, Luis, por la intervención que, como siempre en todas, pues magnífica. Y bueno, agradecer también al Ayuntamiento, a Paco, que está por aquí y que han sido los que dinamizaron, ¿no?, todo ese equipo que has dicho. Pero bueno, eso ya lo sabes, muy breve. Desde el punto de vista técnico, la Acequión no deja de ser un pantano, porque en la parte este, el que da para Albacete, hay un dique, hay un muro. ¿Ha hecho alguna cata en este muro? Porque sabemos que en la época después de esto, claro, viene Al-Ándalus, ¿no? Y toda el agua de Albacete, bueno, pues se canaliza por aquí y hay unas infraestructuras posteriores. Entonces, ¿habéis hecho catas y había alguna parada de agua? Porque igual que están estos muros de aquí, también más abajo, a 200 metros, es donde está ese dique. ¿Habéis hecho ya algún trabajo? No, la verdad es que no. No hemos tenido ocasión ni posibilidad y estamos empezando a mover el Acequión. Preferimos no dispersarnos y este bien de interés cultural hacerlo brillar. Más que empezar a tocar en muchos sitios distintos. No lo hemos hecho. Esa es una tarea pendiente. Y la última, esa fotografía de la barca, ¿sí?, que todo Albacete lo conoce por internet, hay que decir que encima de esa barca estaba el marqués de Montortal, que es el dueño de todo esto, y que alguien por Photoshop la quitó, pero en esa barca estaba el marqués. Vaya. Pues mira qué bien, así lo sabemos. Estaba él y ahora estás tú. Es que ellos dos a la vez habían levantado. Hola, yo quería contar que yo soy de La Gineta y desde chiquillo he ido mucho con bicicleta ahí a la laguna de la Acequión. Y entonces recuerdo ya habían muerto los padre e hijo, esos médicos que perecieron ahogados en la laguna, y otros dos amigos y yo íbamos casi todas las semanas. Y uno de ellos tenía un familiar allí alrededor, no en la laguna, antes, en la Casa Peral, que le llamamos en La Gineta la Casa de Peral, y había grandes plantaciones de manzanos. Aquellos manzanos desaparecieron cuando empezó las prospecciones de agua para el riego por aspersión. Entonces el nivel acuífero bajó y ya aquellos lugareños ya no pudieron mantener los manzanos. El Ayuntamiento de La Gineta tiene una propiedad allí que hay un depósito de agua de unos 20 metros de alto y servía del agua de la Nava, que se llama esa aldea, la Nava. Hay una tubería que va a La Gineta y se mantuvo en ejercicio hasta que hubo agua. Cuando empezaron las prospecciones se quedó sin agua también el pozo. Y he de decir que hace 5 años estuve viendo el pozo del que se alimenta el acueducto ese que hemos visto en la fotografía. Sí. Y está, el nivel del agua sigue estando ahí, se ve. Está a unos 3 metros más bajo del suelo, que es el mismo nivel que tiene el pozo de la Nava, el antiguo yacimiento de agua de La Gineta. Y los vi el mismo año y tenían prácticamente el mismo nivel. Luego deduzco que debe ser el mismo acuífero superficial, que un poco de agua tiene. Sí. Y una última cosa, recuerdo, yo no lo he visto, pero recuerdo que varios trabajadores del campo de La Gineta me han dicho dónde manaba el agua que surgía, que servía, en la que se llenaba la laguna. Y está justo al lado del camino que sale en la carretera y bordea la laguna por su margen oeste. Donde estrecha la laguna, que está el camino justamente al lado, ahí nacía el agua. Muchas gracias por su aportación. Es muy interesante porque además tengo la convicción de que aquí el conocimiento no se genera de aquí hacia allá, sino de forma participativa, y por eso además estamos trabajando como lo estamos trabajando, intentando darles voz y que todo esto genere un conocimiento. Entonces, estas ideas y conocimientos, digamos, locales, de gente como usted, pues encontraremos la forma de plasmarlas y de contárselas a las nuevas generaciones. Aquí hay gente que quiere hacer visitas con escolares para evitar lo que decía nuestra guía, y es que la gente aquí ha crecido sin tener ni idea de que esto existía, ¿no? Es algo importantísimo para la historia y la idiosincrasia de Albacete. Gracias por la aportación. ¿Qué tal? Buenas, Luis. Antes de nada, muchas gracias por la presentación, súper interesante. Yo tengo un par de cuestiones, una relacionada con la jerarquía. Entiendo un poco el momento posterior, ¿no?, con los poblados íberos, lo que comentas, pero ¿cuál es la relación entre las motillas, ¿no?, en la Edad de Bronce con otros poblados con otras características
de relieve, como pueden ser las morras o los castellones. Es decir, hay algún tipo de relación por la cual personas se subordinen, vayan a otras zonas a crear puestos de abastecimiento. Esa es una de las cuestiones. Y luego la otra va más relacionada con el ámbito geoespacial, porque yo entiendo que la cultura de las motillas, ¿no?, se desarrolla un poco al norte de lo que viene siendo todo el sistema prebético, cuando las zonas montañosas ya pasan a un relieve un poco más llano, y ahí entran un poco en cuestión las dos cuencas principales, una sería la del Guadiana y otra sería la del Júcar, ¿no? Entonces, hay diferencias entre las motillas de ambas cuencas, por una parte, y por otra, si hay diferencias tanto de densidad como de relaciones espaciales entre las motillas en la zona de cabecera alta o zona media de las cuencas. Un poquito por ahí va la apreciación. Bien, gracias por la aportación, por la pregunta, es muy técnica, y decirte al respecto que hay estudiadas, excavadas con un poco de profundidad, 3 motillas de casi 50 que hay, y bueno, pues están una en el entorno de las tablas de Daimiel, otra en Ruidera, la de Daimiel es la del Azuer, la de Ruidera es la de Motilla del Retamar, y esta en la Mancha Oriental, que es la de la Acequión. Las 3 tuvieron sus investigaciones por equipos de investigación distintos, de universitarios que trabajaron en régimen de competencia virtuosa. Digamos, en esta zona, la Complutense, en la cual yo me encuadro, la Autónoma en el caso del Retamar, y la Universidad de Granada en el caso del Azuer, que es la que consiguió tener más perduración y es la que está más conocida y más investigada, ¿no? Entonces no se conoce mucho, se conocen distintos entornos geográficos, pero lo que conocemos sobre todo es a partir de estas investigaciones que son antiguas. Esto es un dato a tener en cuenta. Entonces, lo que conocemos es que las motillas se generan en relación a la masa de agua subterránea que hay, que es como un limón granizado, que la gente pues metes una pajita y llegas al agua. O sea, y donde no hay, es decir, porque yo vengo de Ciudad Real, en toda la cuenca del río Jabalón no hay ni una motilla. Entonces, pero estos, ¿por qué no construir motillas aquí? O en Campo de Montiel hay un momento en el que no hay motillas. O sea, en Ciudad Real, en Campo de Montiel no hay motillas y en los llanos de Albacete vuelve a haber motillas. Pero bueno, este hiato aquí, de repente, ¿esto por qué es? Pues tiene que ver con que en el Campo de Montiel, el acuífero del Campo de Montiel, no es de calizas pliocenas, es el último momento del terciario, son unas calizas blandas que te las puedes erosionar con la uña, sino son mesozoicas del secundario, de la época de los dinosaurios, está cuarteado, pero está a 50 metros y en la edad del bronce no podían perforar eso. Entonces, bueno, pues tiene mucho que ver, otra vez, con el entorno en el que están. La gente no excava, no construye motillas donde no puede, lo construye donde puede y donde es accesible el acuífero con tecnología prehistórica. Y respecto a la tipología de unas motillas y otras, el Acequión no tiene torre, la del Azuer sí tiene torre. Y hay unas con torre y otras sin torre. Y creo, a nivel, digamos, especulativo, hipotético de momento, que eso tiene que ver con la profundidad del acuífero. Es decir, que a la gente de la Acequión, con tener ahí una especie de oasis en la que la gente baja un poquito, y pues es que llegan. Pero el Azuer es otra cosa, el Azuer tienes que bajar, hasta 25 metros bajo tierra. Y entonces esto, pues una excavación como la de la Acequión hubiera tenido que requerir un diámetro enorme, gigante. Entonces lo que hacen es un pozo, saben hacer pozos, aprenden a hacer pozos estos, ¿no? Entonces sí hay tipologías distintas, pero probablemente no es que sean chinos y japoneses, es que el lugar es distinto y obedecen a motivos y requerimientos diferentes unas y otras, ¿no? No sé si contestaba. Sí, genial, gracias. ¿Alguna cuestión más queréis comentar? Virgilio, pues toma la palabra. Bueno, Luis, en nombre del Ayuntamiento, en nombre de la FABA, la Federación de Asociaciones Vecinales, te voy a hacer entrega de un diploma que, viniendo de la Complutense, seguro que no tiene valor ninguno. No, qué sorpresa. Académico, no tiene ningún valor. Sí. Vamos a mirar a la cámara que está allí, de donde te van a ver las miles de personas. Te hago entrega de este diploma, que lleva una cantidad de cariño impresionante. Lo recojo con todo el amor. Sí, muchas gracias.
Y un regalito que viniendo de Albacete pues es una navaja de madera, madera y acero, aquí no hay plástico. ¿De olivo? ¿De qué? Madera de, no lo sé, de olivo. Sí, debe ser, tiene pinta. Y lleva, en la hoja lleva inscrito Hacemos Barrio. Entonces, infinidades gracias por haber venido y estar aquí esta tarde con nosotros. Gracias a vosotros. Un abrazo. Os presento, antes de que os vayáis,